Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema es una vida centrada en Cristo. Este es el primer mensaje del presente año. Iniciamos este nuevo año poniendo la mirada en Jesucristo, no poniendo la mirada en cábalas o creencias supersticiosas, sino que tenemos que movernos en este nuevo año en razón de principios y verdades espirituales. La iglesia tiene que aprender a andar en fe. Esta fe involucra pues la toma de conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decíamos que el tema de esta noche es una vida centrada en Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en el ejercicio de su ministerio, aquí en la tierra, Él les habló a los judíos diciendo: creed en Dios, pero también creed en mí. Los judíos estaban creyendo en Dios, pero no estaban creyendo en Jesucristo. Entonces, por esa razón es que Jesús les dice a estos hombres, a estos escribas, saduceos, fariseos, a este pueblo judío, les dice: creed en Dios. Y ellos creían pues en Dios, pero no estaban viendo a la persona de Jesús, no estaban viendo a Jesús. Entonces, por esa razón es que Jesús les dice: creed en Dios, pero también creed en mí. El carcelero de Filipos, Pablo le dice a este hombre: cree en el Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Juan también hace mención cuando Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea. O sea, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, creer en el Señor Jesús, dirigir nuestra mirada, estar enfocado en la persona de Jesús. Por eso es que también la carta de Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús. Y les dice estas palabras, el escritor de esta carta de Hebreos le dice a estos judíos que habían escuchado el Evangelio, habían conocido ya el Evangelio, pero estaban regresando a las prácticas judaizantes, estaban regresando a guardar días de reposo, estaban tratando de abstenerse de ciertos alimentos y de guardar la ley. Por eso es que el escritor les dice a estos judíos, les dice: puesto los ojos en Jesús. Ellos estaban sacando su mirada de Cristo Jesús y a ellos los exhorta y les dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y así vamos conociendo a través de la palabra que todas las enseñanzas del nuevo pacto hablan acerca de la persona de Jesucristo. Dice Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y Pablo también lo expresa en Romanos. Dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Siempre toda la fe está enfocada en la persona de Jesucristo. Todas las enseñanzas en el nuevo pacto nos hablan de que debemos tomar conocimiento de Cristo. Pablo, en la carta a los Filipenses, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. Mire que el apóstol Pablo empieza a valorar entre las cosas y el conocimiento de Cristo. Dice que las cosas él las estima como pérdida, como que no tienen valor, porque él ha hallado algo importante en su vida. Y es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces Pablo empieza a valorar, dice, lo demás lo tengo como basura, no tiene valor. La basura cuando tú lo botas acá dice porque no tiene valor, porque entre esas cosas y el conocimiento de Cristo Jesús, Él valora eso. Todo eso lo tengo por basura, lo tengo como cosa perdida, porque he encontrado la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos quisiéramos decir lo mismo, hermanos? ¿Cuántos quisiéramos decir lo mismo este tiempo? Hay muchas cosas que estamos estimando como estamos dando valor y no estamos dándole el debido valor al conocimiento de la obra de Cristo. Los creyentes hoy en día deberíamos estar poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, en Jesús. En muchas cosas nos distraen, muchas cosas están distrayendo y quitando nuestro enfoque de la persona de Jesucristo. Y cuando estamos hablando de la persona de Jesucristo, estamos hablando de su palabra, de la palabra de Cristo. Amén. No estamos hablando acerca de la ley. La ley y Cristo son cosas diferentes. Por eso es que Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Son cosas diferentes. Mira, ¿cómo sé que yo estoy bajo la ley y no bajo la gracia? Cuando haces algo malo y empiezas a pensar, Dios está disgustado conmigo. Si tú estás pensando de esa manera, estás no bajo la gracia, estás bajo la ley. Cuando tú evalúas tu conducta o tu desempeño delante de Dios, estás bajo la ley. Si tú te estás mirando a ti mismo, ¿qué tan obediente eres a Dios? Estás viendo si eres íntegro a Dios. Tú estás bajo la ley, no estás bajo la gracia. Si tú estás tratando de agradar a Dios, estás tratando de complacer a Dios, tú estás bajo la ley, no bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia no es un tema, no es una lección, no es una enseñanza. La gracia es una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Eso es la gracia. La gracia es la persona de Jesús. Por eso es que Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la gracia y la verdad están en Jesucristo. Tú no puedes separar la gracia de Jesucristo. Tú no puedes separar eso, porque la gracia es la misma persona de Jesús. La gracia es un favor inmerecido. Cada vez que tú vayas a la Biblia y encuentres la palabra gracia, esa palabra gracia significa favor inmerecido. Es algo que tú no puedes ganarte, es algo que te ha sido dado por Dios. Dios te lo ha entregado, te lo ha dado cuando tú has creído en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Esa gracia te fue suministrada. Tú ya tienes esa gracia. Tú no puedes ganarte esa gracia por méritos, por tu capacidad, por tu esfuerzo. Por eso la gracia se llama favor inmerecido. Es algo que Dios te entrega como regalo. Dios te da su justicia. Dios te da su perdón. Dios te da su salvación. Pero no porque tú hagas algo para merecerlo. Esto te fue dado por gracia, porque la gracia hemos dicho que es un favor inmerecido. La ley lo que hace es que estés consciente de ti mismo, de quién eres para Dios. Eso es lo que hace la ley. La ley te hace estar consciente de quién tú eres para Dios. La gracia te hace estar consciente de lo que Dios hizo por ti. La gracia te hace estar consciente de lo que significa Dios para ti. Eso es la gracia. La ley hace que te mires a ti mismo, te evalúes tu desempeño delante de Dios. En la gracia no vemos el sacrificio, lo que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros, la iglesia. Eso es la gracia. La gracia es olvidarse de uno mismo y estar enfocado en la persona de Jesús. Eso es la gracia. Es olvidarse de uno mismo y poner tu atención, tu mirada en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿yo cómo pongo mi mirada en el Señor Jesucristo? Mira, tú pones tu mirada, no es que te traigan un crucifijo y tú empieces a mirar ahí a Jesús, de eso no estamos hablando. Pablo está diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, está diciendo. Eso es poner la mirada en Jesús, es poner la mirada en la obra completa de Cristo. ¿Qué es lo que ha traído Jesús para nosotros, su iglesia? ¿Qué beneficios ha traído para nosotros, los hijos de Dios? Es eso, algunos estamos mirando un evangelio que está comunicando necesidad, cuando el evangelio nos está revelando la plenitud, porque en Cristo nos fueron dadas todas las cosas. No es que Dios recién va a darnos, Dios recién nos va a impartir. Mire, que en el antiguo pacto Dios dispensaba, Él te dispensaba, te decía, tú tienes que hacer esto y toma esto. Si tú no hacías lo que Dios te demandaba, no te daba Dios su bendición. Ese era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús. Todo nos ha sido dado en Cristo Jesús. Dios reunió todas las bendiciones en su Hijo. Y a nosotros nos puso en su Hijo. Amén. ¿Cómo es eso? Pues mire, Pablo dice, porque nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea que estamos en Cristo. Dios todas las bendiciones las reunió en su Hijo Jesucristo. Y a nosotros nos puso en su Hijo. Amén. O sea que Dios no nos dio vida. Dios en este tiempo no nos otorga el perdón. Dios no nos da gozo. Dios no nos da redención. Dios no nos salva. Dios no nos sana. ¿Sabes qué te da Dios? Dios nos dio a su Hijo, en donde está la salvación, el gozo, la redención, el perdón. Todo está en su Hijo. Por eso decimos que Dios no nos da gozo, no nos otorga el perdón, no nos salva, Dios no nos sana. Pero Dios nos ha dado a su Hijo, donde en Él está la salvación,
en Él está el gozo, en Él está la redención, en Él está el perdón. Entonces, no es que nosotros tenemos que buscar el perdón, ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, ya lo tienes. Por eso es que el Evangelio no se debe comunicar en necesidad, sino en plenitud, en abundancia. Amén. Porque en Cristo nos fueron dadas todas las cosas. En Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Por eso es que Pablo a Filemón le dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Ya nos han sido dadas todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tomar conocimiento de Jesús, conocimiento de la obra completa de Jesús, conocimiento de la obediencia de Cristo, porque es en mérito a esa obediencia que nos ha sido dado todas esas cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, dice, segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, ¿de quién? De Cristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas en Cristo Jesús. Hemos sido colocados ya en Cristo. Por eso es que Pablo está diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, si me han sido dadas todas las cosas, ¿por qué no se manifiesta esas cosas en mi vida? Sería la pregunta. ¿Por qué no se está manifestando esa gracia en mi vida? ¿Sabes por qué no se está manifestando esa gracia de repente en tu vida? Porque no estás poniendo tu mirada en Jesús. Porque cuando tú empiezas a poner tu mirada en Jesús, es como Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo aquel que empiece a mirar a Jesús, a creer en Jesús, de su interior fluirá como río correntoso, empezará a fluir esa gracia de Dios para sanidad, esa gracia de Dios para salud, para familia, para finanzas. Esa gracia de Dios empezará a fluir, haciendo cambios en tu mente. Empezará a fluir en salud para tu cuerpo. Pero cuando pones la mirada en Cristo Jesús. Amén. Yo sé que este es un nuevo año. Muchos están viendo pandemia, o que están viendo este COVID-19, cómo está mutando, una nueva cepa, y están mirando eso y no están mirando a Cristo. Yo creo que tenemos que mirar este tiempo a Cristo. Y todos los que miramos este nuevo año a Cristo, va a fluir esa gracia. Esa gracia de Dios empezará a manifestarse en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas. Empezará a manifestarse ese favor de Dios. Por eso es que Pedro dice, gracia y paz os serán multiplicadas. Segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú empieces a conocer más, aumentes más tu conocimiento acerca de Jesús, acerca de su obra completa, entonces tendrás mucha más gracia, y gracia abundante, abundante gracia que va a empezar, hemos dicho, a correr como río correntoso sobre todas las áreas de tu vida.
Amén. No va a venir. Mire, hay dos caminos que tenemos acá. El camino del mundo es un camino del esfuerzo propio, donde el mundo te dice esfuerzo, sacrificio, disciplina si quieres lograr algo. El camino de Dios es la gracia, es el inmerecido favor. Hemos dicho que gracia, sí, es la persona de Jesús, pero gracia es inmerecido favor. El camino de Dios es el inmerecido favor. Ese inmerecido favor va a mostrarse cuando tú empieces a conocer la obra completa de Jesucristo. Por eso dice, gracia y paz os serán multiplicadas. Vas a estar lleno del favor de Dios en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo tengo que conocer a Dios y no a Jesucristo. No, mire que cuando en el tiempo de Jesús, la gente también creía en Dios. Y los mismos discípulos, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú quieres realmente conocer al Padre, tienes que conocer a Cristo. Tienes que conocer a Jesús. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese está en Juan 14, versículo 7, 8. Entonces nuestra mirada está en la persona de Jesús, está en su obra completa. Hemos dicho, hermanos, que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando tú empieces a poner tu mirada en Jesús, en su obra completa, vas a ver manifestada esa gracia y gracia abundante. No estés buscando el perdón de Dios, la sanidad de Dios. No estés buscando la salvación, porque ya todo está en Cristo. Lo mejor, escucha bien, lo mejor no está por venir. Lo mejor ya vino y está en nosotros. Lo mejor no está por venir. Lo mejor ya vino y está en nosotros. Amén. ¿Quién está en nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él tuvo conciencia, ¿no? Sabía quién estaba en su vida. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. No estemos buscando esas cosas, porque ya Dios lo ha puesto en su Hijo. Todas las bendiciones lo ha puesto en su Hijo. Todas las bendiciones de Dios están en su Hijo Jesucristo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo. En Cristo hemos sido bendecidos. Amén. Porque Dios todas esas bendiciones las puso ¿dónde? En Jesús, y a nosotros nos colocó en Él. Nosotros estamos en Él. Tu vida está en Jesús. Ahí hemos sido colocados todos, o sea, ya lo tenemos. Por eso es que Pablo dice en Colosenses, y vosotros estáis completos en Él. Estamos iniciando un nuevo año. Y algunos están tratando de frente a esta adversidad, frente a estas circunstancias adversas, difíciles que se presentan, están tratando de buscar algo mejor para sus vidas. Lo mejor no está por venir.
lo mejor ya vino, lo mejor ya está en nosotros, hermanos. Lo mejor ya nos fue dado y es la persona de Jesús. Ahí tenemos que mirar. Cuando tú empieces a conocer más y más de Jesús, vas a poder disfrutar de todo lo que Jesús ha logrado en favor de nosotros, la iglesia, en favor tuyo y mío. Pongamos la mirada en Jesús. No pongas tu mirada en tu esfuerzo. Pero, ¿acaso no tenemos que esforzarnos? La ley, estoy hablando del antiguo pacto. La ley llevaba a que tú tengas que trabajar. Que tú tengas que trabajar, poner de tu esfuerzo propio para que Dios pueda darte algo. Eso era la ley. La gracia de Dios habla de que Dios está trabajando. No eres tú el que está trabajando, sino que es Dios está trabajando. En la ley tú trabajas y Dios descansa. En la gracia Dios trabaja y nosotros descansamos. Ahora, eso no significa que yo me cruce de brazos y no haga nada. En la gracia se trata de creer. Solamente se trata de creer que Dios está obrando a mi favor, que Dios está obrando en mi familia, en mi finanza. Yo tengo que creer eso día a día, que la mano de Dios está sobre mi familia, sobre mi vida. Es Dios quien está obrando, quien está trabajando. Amén. Dios está viendo por mis finanzas. Tú no tienes por qué tener temor por el día de mañana, si tendré o no tendré pan para comer, o vestido. Tú no tienes por qué estar preocupado por eso, porque Dios es el que está trabajando. En Cristo Jesús nos ha sido provisto ya todo lo que necesitamos. Amén. En Cristo Jesús nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro. Amén. Entonces, hermano, mire que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:10, decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Él está diciendo, su gracia me ha sido provechosa. En su gracia he tenido esto. Está diciendo, miren que en su gracia he podido tener esto. Por eso dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los discípulos de Jesús. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es como la gracia de Dios lo hizo a Pablo una persona productiva. Lo hizo que su ministerio sea eficaz. Eso fue la gracia de Dios. La gracia no te hace estéril, te hace productivo en tu vida espiritual. Donde empieza a llegar, mira, en donde empieza a llegar esa gracia. Por eso es que Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Donde llega la lluvia, la planta recibe vida a través del agua, de la lluvia. Se fortalece. Y de igual manera, nosotros, hermanos, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando tomamos conocimiento de su obra, esa gracia empieza a fluir como un río de agua viva, empieza a correr en tu interior y tú empiezas a manifestar vida, pero una vida espiritual.
mientras no estés no esté fluyendo esa gracia de Dios, ese favor en tu vida, siempre vivirás una vida religiosa, estéril, sin productividad, pero a tomar conocimiento, empieza a tomar conocimiento de la obra de Cristo y tu vida va a cambiar, va a ser una vida de cambios. Cambios, vas a poder decir como Pablo que el Señor te lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, más que vencedora. Si por primera vez has escuchado este mensaje, repite esta oración conmigo. Si quieres que Jesús sea el Señor de tu vida, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber muerto por mis pecados, haber derramado tu sangre preciosa. Yo te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te recibo como mi Señor, como el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Si por primera vez has escuchado este mensaje y has recibido a Jesús reconociéndolo como el Señor de tu vida, tú eres ahora un hijo de Dios. Lo que necesitas es congregarte, ir a una iglesia. Hay muchas iglesias cristianas. Hay iglesias cristianas. Dile, Espíritu Santo, llévame a una iglesia cristiana donde pueda recibir tu palabra, donde pueda crecer en gracia y en conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. El Señor lo va a hacer, Dios te va a llevar. Amén. Voy a orar por salud. Yo sé que muchos están pasando momentos difíciles, con temor, con miedo a muchas cosas. Repite conmigo esta oración. Y ahí donde estás, si tienes algún problema de salud, ahí tócate en la parte que de dolencia, en la parte donde se está manifestando algún síntoma. Voy a orar por ti. Señor, Dios Todopoderoso, sabemos que en Cristo Jesús tenemos la sanidad y en este momento, Padre, sé tú obrando en la salud, Señor, de las personas que tienen problemas de artritis. Sean sueltos esos ligamentos, Señor, esos músculos nuevamente vuelvan a su estado normal y pueda articular nuevamente bien esta persona. Que sean soltados esos ligamentos, músculos, tendones, esos huesos, Señor, nuevamente puedan articularse bien, Señor, en el nombre precioso de Jesús, así sea hecho. Y de igual manera te pido, Señor, por los que tienen problemas de bronquiales, estos problemas de estar infectados con el COVID-19, con este virus, Señor. Ordeno en el nombre precioso de Jesús que esas proteínas se sequen, Señor, y sean echados fuera de sus pulmones, Señor. Deshacemos ese COVID-19, ese virus, sea eliminado de esos pulmones, Padre. Sea limpiado todo su aparato respiratorio, Señor. En el nombre de Jesús, así lo declaramos, Dios. Algunos tienen problemas en finanzas. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Escucha esto. El Señor es tu pastor, absolutamente nada te va a faltar.
Amén. Nuestro Dios suple todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Dios siempre te va a dar las provisiones económicas, todo lo que necesitas. Pon tu confianza en Él. Cree que Dios está obrando. Cree lo que su palabra dice, que no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Aleluya. Oh Señor, también te pido por personas que tienen problemas en el corazón, Señor. Sean limpiados todas las arterias de su cuerpo, Padre. Y también su corazón empiece a funcionar bien, Señor. Tú, Dios, has dado ya la sanidad en Cristo. Por tu llaga, por la llaga de Cristo declaramos su sanidad, lo que tú has ganado hace 2000 años para esta persona. Así sea hecha. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por darnos este tiempo. Te agradecemos por la sanidad, Señor. Si no he mencionado alguna otra enfermedad y la tienes, declara que por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Decláralo eso, hermano. Y Dios va a empezar ahí a manifestarse. No necesitas golpearte el pecho. No necesitas confesar tu pecado. Escucha bien, no necesitas confesar tu pecado. Solamente invoca el nombre de Jesús. Invoca lo que su palabra dice, que por su llaga estás sano. Recibe esa sanidad ahora en el nombre de Jesús. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. Nos vemos el próximo domingo.